Nunca prestes dinero, jamás, decía mi abuelo. Hace muchos años, cuando era niño, mi abuelo tenía fama en el pueblo, todo el mundo lo sabía. Jamás prestaba dinero a nadie, ni a vecinos, ni a conocidos, ni a familiares. Si alguien le pedía prestado, decía que no, sin dudar, sin buscar excusas. Y yo, de pequeño, lo miraba y pensaba, este hombre es un tacaño, porque mi abuelo tenía. No era rico de los que presumen, pero tenía tierras, tenía ganado, tenía la casa pagada y nunca le faltó nada. Y aún así, cuando alguien llegaba a pedirle ayuda, siempre era lo mismo, que no. Un día, tendría yo unos 12 años, no aguanté más. Estábamos los dos en la cocina, él con su café, yo mirándole, y le solté la pregunta de golpe, sin pensarlo demasiado. Abuelo, ¿por qué no le prestas dinero a nadie? Se quedó mirándome, dejó el café en la mesa despacio, y me dijo, porque me han fallado, muchacho. Y no una vez, ¿Cómo que te han fallado? ¿Quién? Siéntate, que esto hay que contarlo bien. Y yo me senté, porque cuando mi abuelo decía siéntate, era que venía algo importante. Mira, cuando yo era joven tenía un amigo, mi mejor amigo, de esos que uno tiene una vez en la vida si tiene mucha suerte. Nos conocíamos desde niños. Habíamos crecido juntos, trabajado juntos, pasado las buenas y las malas juntos. 40 años de amistad, 40 años. ¿Y qué pasó? Un día ese hombre llegó a mi puerta, con esa cara. Tú ya sabes qué cara es esa, aunque seas pequeño. La cara de quien necesita algo y no sabe cómo pedirlo. Que mira al suelo, que no termina las frases. ¿Y qué te dijo? Que tenía un problema. Un negocio que había salido mal. Deudas que no podía cubrir. La familia apurada. Que si yo podía ayudarle. ¿Y tú qué hiciste? Lo que hace cualquier tonto que quiere a alguien. Le presté mucho dinero, realmente era bastante. Sin papeles, sin condiciones, con un apretón de manos. Porque entre amigos de 40 años no hacía falta más que eso. Solo un apretón de manos. ¿Y te lo devolvió? Mi abuelo soltó una risa corta. De esas que no son de alegría. Espera, que la historia no ha empezado todavía. Pasaron los meses. El amigo no decía nada del dinero. Yo tampoco preguntaba. No quería presionarle. Le daba tiempo. Pensaba que cuando pudiera ya me lo devolvería. Claro. Pero los meses se convirtieron en un año. Y el año en 2. Y el dinero sin aparecer. Y yo sin decir nada. Hasta que un día fui al mercado y lo vi de lejos. Estaba entre los puestos, de espaldas. Y en el momento en que se giró y me vio, mi abuelo hizo una pausa. ¿Qué? Se dio la vuelta. Y se fue por otro camino para no encontrarse conmigo. Yo me quedé quieto. ¿Se giró? ¿Tu mejor amigo se giró para no verte? Se giró. Y en ese momento entendí que algo se había roto entre nosotros. Algo que yo no había visto venir. ¿Y qué hiciste? Fui a buscarle. En la tarde toqué a su puerta. Abrió. Y lo que vino después fue la conversación más incómoda de mi vida. Silencios donde antes había bromas. Miradas al suelo donde antes había miradas a los ojos. Y yo, intentando hablar de cualquier cosa, del campo, del tiempo, de los hijos, para que no pareciera que había ido por el dinero, aunque los dos sabíamos por qué estaba yo ahí. ¿Y él qué decía? Que iba a pagar, que necesitaba más tiempo, nada más, que las cosas no habían salido como esperaba. Y yo le decía que no había prisa, que lo que me importaba era que estuviéramos bien. ¿Y estaban bien? Mi abuelo negó despacio. No, ya no estaban bien. Y los dos lo sabíamos. Pero ninguno de los dos quería decirlo. Porque decirlo era aceptar que el dinero había podido con 40 años de amistad. Hubo un silencio en la cocina. ¿Y qué pasó después? Que nos fuimos distanciando. Primero sin querer, luego ya a propósito. Él evitándome porque no podía mirarme sin sentir vergüenza. Yo evitándole porque no quería hacerle sentir mal. Y así, poco a poco, 40 años de amistad se fueron muriendo sin que ninguno de los dos dijera nada. Yo no sabía qué decir. ¿Y el dinero? Nunca volvió en vida. Muchos años después ese hombre murió. Y su hijo vino a verme, a decirme que su padre se había ido, y a traerme un sobre. ¿Un sobre? Con el dinero exacto que le había prestado. Ni un duro más, ni un duro menos. Su padre lo había guardado toda su vida. Y no había podido devolvérmelo en persona porque no había podido mirarme a los ojos para hacerlo. ¿Y lo recibiste, abuelo? Se lo devolví al hijo sin abrirlo. Le dije que se lo quedara. Que su padre ya había pagado de sobra. ¿Pagado de sobra con qué? Si no te había dado nada en vida. Mi abuelo me miró directo. Cargar una deuda toda la vida. Muchacho,
Vivir con esa vergüenza encima todos los días. Girarse en el mercado para no ver a tu mejor amigo. Eso pesa más que cualquier dinero. Mucho más. Y ese hombre lo cargó hasta el último día. Yo me quedé procesando todo eso. Y luego le pregunté lo que cualquiera hubiera preguntado. Pero abuelo, si alguien de verdad lo necesita, si es urgente de verdad, una emergencia, ¿tampoco le prestas? Mi abuelo no lo pensó mucho. Tampoco. Pero ¿cómo no vas a ayudar a alguien que lo necesita de verdad? Eso no está bien. Yo no dije que no ayudo. Dije que no presto. ¿Cuál es la diferencia? Mucha diferencia. Si alguien de verdad lo necesita y yo puedo, se lo doy y punto. Pero no lo llamo préstamo. Lo llamo regalo. ¿Por qué regalo y no préstamo? Porque si lo llamo préstamo y no puede devolvérmelo, la deuda se mete entre los dos. Y ya sabes lo que hace la deuda. Lo acabas de escuchar. Destruye lo que más vale sin hacer ruido y sin pedir permiso. Pero si lo regalas, pierdes el dinero. Sí, pierdo el dinero, pero no pierdo a la persona. Y dime tú, muchacho, ¿cuánto vale para ti tu mejor amigo? Yo no contesté. Exacto, eso no tiene precio. Y si tienes que elegir entre el dinero y la persona, elige siempre a la persona. Porque el dinero va y viene. Pero hay amistades que cuando se rompen no se vuelven a juntar. Aunque quieras, aunque intentes, ya no son lo mismo. Yo lo miré. Y, si no puedes, dárselo. Si lo que necesita es más de lo que puedes dar, entonces le dices que no puedes. Directo. Sin buscar excusas. Sin inventarte nada. ¿Y si se enfada, abuelo? Que se enfade. El que se enfada porque no le das dinero te está diciendo algo muy importante sobre el muchacho. Te está diciendo que te necesita más por lo que tienes que por lo que eres. Me quedé callado con eso en mente. El que se enfada porque no le das dinero te está diciendo algo muy importante sobre él. Lo estuve pensando un buen rato ahí sentado en esa cocina. Y luego levanté la vista y le pregunté algo que me picaba desde hacía un rato. Abuelo, ¿y contigo ha pasado eso alguna vez? ¿Alguien se ha enfadado porque no le prestaste? Mi abuelo cogió el café, le dio un sorbo y asintió despacio. Sí, más de una vez. ¿Y qué pasó? Que se fueron y no volvieron. ¿Y eso no te dolió? Claro que me dolió. En el momento duele. Uno piensa, ¿será que soy un mal hombre? ¿Será que debería haber dicho que sí? Uno le da vueltas. ¿Y luego? Luego pasa el tiempo y te das cuenta de que las personas que se fueron por un no, nunca estaban del todo. Estaban por lo que podías darles, no por lo que eras. Se quedó callado un momento y luego dijo algo más en voz baja. Y hay algo peor todavía. ¿Qué? Las que se quedan después de un no. Esas son las que valen. Y si nunca dices que no, nunca sabes cuáles son. Yo procesé eso despacio. Y luego le pregunté algo que llevaba un rato queriendo preguntarle. Abuelo, ¿y tú ayudas a la gente entonces? ¿De verdad ayudas o solo dices que no a todo? Mi abuelo me miró, y sin decir nada se levantó de la silla. Fue al aparador del fondo de la cocina. Abrió el cajón de abajo, y sacó una libreta vieja pequeña con las tapas de cuero gastadas de tanto usarla. La puso encima de la mesa. Ábrela. La abrí. Había nombres. Muchos nombres escritos a mano con esa letra apretada y clara de mi abuelo. Y al lado de cada nombre una fecha y una nota pequeña. ¿Qué es esto? Cada persona a la que ayudé. Y lo que pasó después. Empecé a leer. El vecino del campo, de al lado. Nota. Me ayudó a levantar el granero después de la tormenta del 52. Sin cobrarme nada. Sin que yo se lo pidiera. El sobrino del herrero. Nota. Me trajo leña todos los inviernos durante 7 años seguidos. La viuda del molinero. Nota me guardaba siempre la mejor harina antes de sacarla al mercado. Nunca me explicó por qué. Yo sabía por qué. Pasé páginas. Había muchísimos nombres. Abuelo. ¿Cuántos hay aquí? No los he contado. Muchos. ¿Y todos te devolvieron el favor? No todos. Hay algunos que desaparecieron. Que cogieron lo que les di y no volvieron a aparecer. ¿Y eso no te molestaba? Al principio sí. Luego aprendí algo. ¿Qué? Que los que no devuelven también enseñan. Me enseñaron quiénes eran. Y eso también tiene valor. Porque ya no volví a equivocarme con ellos. Cerró la libreta con las 2 manos encima. Pero los que sí devolvieron, esos me dieron cosas que yo nunca hubiera comprado con dinero. El vecino que levantó mi granero. ¿Cuánto me hubiera costado pagar a alguien para que lo hiciera?
mucho más de lo que yo le di a él. Y lo hizo porque quiso, porque se acordaba, porque así funciona esto cuando lo haces bien. Yo miraba la libreta y pensaba, y de repente caí en algo. Abuelo, ¿y esto lo sabes tú solo o te lo enseñó alguien? Mi abuelo sonrió, de esas sonrisas que salen solas cuando uno recuerda algo bueno. Me lo enseñó mi padre. ¿El bisabuelo? Sí, aunque él me lo enseñó a las malas. ¿Cómo a las malas? Mi abuelo se recostó en la silla. Tu bisabuelo era buen hombre, trabajador honesto, de palabra. Pero tenía un defecto. No sabía decir que no a la familia. ¿A la familia? A la familia, que es donde más cuidado hay que tener. Porque con los amigos al menos uno elige. Con la familia, no. Y cuando el dinero se mete en la familia, nadie se atreve a reclamar. Nadie se atreve a decir que no. Y entonces todo el mundo pierde. ¿Qué pasó? Un hermano de mi padre le pidió dinero. Bastante dinero. Mi padre se lo dio, sin pensarlo, porque era su hermano. ¿Y lo devolvió? No, el hermano nunca lo devolvió. Y mi padre nunca se lo pidió, porque se avergonzaba de pedírselo a su propio hermano. Y así estuvieron años, con esa deuda en medio de los dos, sin hablarla, sin resolverla, pudriéndose despacio. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo vi. De pequeño lo vi. Vi cómo mi padre miraba a su hermano en las reuniones de familia y había algo raro. Una incomodidad que los demás no entendían, pero yo sí, porque sabía lo que había debajo. ¿Y nunca lo resolvieron? Cuando mi tío murió, mi padre lloró más que nadie. Y yo le pregunté por qué lloraba tanto, si llevaban años distanciados. Y mi padre me dijo que lloraba precisamente por eso, por los años que habían perdido, por las conversaciones que no habían tenido, por todo lo que se había quedado sin decir, por culpa de una deuda que ninguno de los dos supo resolver. La cocina estaba en silencio. Yo miraba a mi abuelo. ¿Y tú aprendiste de eso? Aprendí que el dinero dentro de la familia es lo más peligroso de todo, porque la familia no se puede elegir. Y si el dinero rompe algo ahí, ya no hay manera fácil de arreglarlo. La sangre no te protege de eso. Al contrario, la sangre lo hace peor, porque uno no puede simplemente alejarse y ya está. Y entonces con la familia tampoco prestas. Con la familia menos que con nadie. Si puedo ayudar, ayudo. Y lo llamo regalo desde el principio. Lo doy sabiendo que no vuelve. Y lo doy en paz, sin esperar nada. Así no hay deuda, no hay vergüenza. Y la familia sigue siendo familia. Yo tenía una pregunta más. Siempre tenía una pregunta más con mi abuelo. Pero abuelo, ¿y si alguien te necesita y de verdad no puedes ayudarle? ¿No te sientes mal? Me siento mal. Claro que me siento mal. Uno no es de piedra. ¿Y qué haces con eso? Lo acepto. Y le digo la verdad. Que no puedo. Que lo siento. Y que si algún día puedo hacer algo que no sea dinero, aquí estoy. ¿Y eso sirve? Más de lo que crees. Porque hay muchas maneras de ayudar a alguien que no son dinero. Acompañar, escuchar, dar un consejo, presentar a alguien, echar una mano con el trabajo. El dinero es solo una de las maneras, y no siempre es la más importante. ¿Y si lo que necesitan es dinero sí o sí? Entonces, les digo que no puedo. Directo, sin inventarme nada, sin excusas raras. Un no claro y limpio duele menos que una promesa que no se cumple. Y eso también lo aprendí a las malas. Nos quedamos los dos en silencio un momento. Yo miraba la libreta encima de la mesa. Y luego le pregunté algo que no había planeado preguntar. Abuelo, ¿tú crees que yo voy a saber hacer todo esto bien cuando sea mayor? Mi abuelo me miró, largo, con esa mirada suya de hombre que ha visto mucho y no se impresiona con nada. Y luego dijo, no lo sé. Nadie sabe eso de antemano. Entonces, ¿para qué me lo cuentas? Porque el que no sabe que el fuego quema siempre mete la mano. Y el que sabe que quema también puede meter la mano. Pero al menos lo hace sabiendo lo que arriesga. Se levantó, cogió la libreta, la guardó en el cajón y antes de salir de la cocina se giró. Y muchacho, ¿qué? Cuando te pase. Porque te va a pasar. Cuando alguien te pida dinero y no sepas qué hacer, acuérdate de una cosa. ¿De cuál? Pregúntate si estás dispuesto a perder ese dinero para siempre. Sin que vuelva. Sin rencor. Sin esperar nada. Y si la respuesta es sí, entonces dáselo. Y llámalo regalo. Y si la respuesta es no, entonces no se lo des.
Y díselo claro, porque un no a tiempo vale más que un sí que luego te come por dentro. Y salió de la cocina. Y yo me quedé ahí solo mirando la mesa donde había estado la libreta, pensando en todo lo que me había dicho. Y entendí que mi abuelo no me había dado una lección de dinero. Me había dado una lección de personas, que al final es de lo mismo. El dinero prestado no une a las personas, las separa, porque mete entre ellas algo que ninguna sabe cómo resolver sin que duela. Si puedes darlo, dalo, pero llámalo regalo desde el principio. Y si no puedes, di que no. Claro y directo. Porque una relación de verdad vale más que cualquier dinero que hayas prestado en tu vida. Eso decía mi abuelo. Y tenía razón. Hasta pronto.